¿Sabías que la producción de alimentos y la biodiversidad mundial depende de las abejas? Y sin embargo, su población está disminuyendo drásticamente. Juegan un papel muy importante en la polinización y como consecuencia su importancia en la biodiversidad del cultivo y en la agricultura y viceversa. Según el informe El declive de las abejas, entre 1985 y 2005 las poblaciones de abejas disminuyeron un 25% en Europa y el declive continúa actualmente. No solo en nuestro continente, sino en todo el mundo. Hoy vamos a conocer en Reporter 21 la importancia de las abejas para la humanidad y para el ecosistema de la mano de Arantxa Zumeana, bienvenida. Muchas gracias. Y de Luis Ferreirín, bienvenido. Muchas gracias. Hoy, en Reporter 21, abejas y ecosistema. Bienvenidos. Más de 20.000 especies de abejas trabajan en nuestro planeta y son las responsables del 35% de los productos que consumimos. Son las responsables de la polinización del 70% de las plantas de cultivo. Sin ellas, el 90% de las plantas silvestres morirían. La Unión Alemana de Apicultores estima en 22.000 millones de euros anuales las ganancias que posibilitan estos y otros insectos polinizadores. El descenso de la población mundial de las abejas se conoce desde hace 50 años. En 2011, un amplio estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente destacaba la aceleración del problema en los últimos años. En Estados Unidos, la pérdida de colonias de abejas les ha dejado desde 2004 con la peor capacidad polinizadora de los últimos 50 años. Los científicos investigan desde hace años la desaparición de las abejas y han detectado más de una docena de factores que inciden por separado o en su conjunto en el descenso de su población. Salvemos a las abejas. Las abejas son importantes en el ecosistema porque una tercera parte de los alimentos que ingiere el ser humano requieren de la polinización de insectos e incluso hay una relación con la carne que comemos, porque uno de los mayores forrajes que se utiliza en la ganadería es la alfalfa. La alfalfa no existiría sin polinizadores. Bueno, las abejas son importantísimas y todos sabemos que producen miel, es riquísima, ¿verdad? Además lo producen, hay poquitas especies melíferas, 9 especies se conocen de abejas melíferas, pero lo más importante que hacen es la polinización, el trabajo que hacen en la naturaleza polinizando, ¿verdad? Fecundando las plantas, haciendo que produzcan frutos, semillas y que existan, ¿no? Entonces, es la labor más importante. Se considera que más de un tercio de la producción mundial de alimentos se hace a través de la polinización de las abejas, o sea, que son importantes en la tierra, ¿bien? Pero además hacen otro trabajo importantísimo también, porque son grandes constructoras de paisaje. Ellas procuran, con la polinización, que haya plantas, que haya flores, que las semillas se esparzan, están contribuyendo a la biodiversidad del planeta de una manera extraordinaria, como no hacen ninguna otra especie, claro es. La apicultura en España varía evidentemente lo que voy a decir en algunas comunidades autónomas, está legislada por una serie de normativas. Tenemos incluso leyes muy antiguas y muy bonitas que a los estudiantes de Derecho les llama la atención, que es que un apicultor tiene derecho a perseguir durante 2 días un enjambre que sea suyo, pagando eso sí la rotura de cualquier verja, vallado o acceso a un castillo, y si consigue recuperarlo en 2 días es suyo, si no será de donde se ha posado al final el enjambre. Fuera de esta anécdota, todo está regulado, somos ganaderos. A nosotros, por mantener un colmenar mal, hacerle vivir mal y que se muera de hambre, se nos puede aplicar la misma legislación, 2 años y medio de cárcel, que por dejar un caballo atado a un poste y no darle de comer durante 3 meses. Obedecer una serie de normativas sanitarias, de distancias con respecto a los puntos que tenemos que proteger, por ejemplo, una instalación deportiva, una casa, un abrevadero, una instalación de otro tipo de ganado. La vida te lleva donde tú no crees que vas a ir, ¿no? Entre otras cosas había que comer, ¿no? Había que dar de comer a la familia, ¿no? Y bueno, pues una de las oportunidades que surgieron fue trabajar con abejas, ¿no? Tener abejas
Me llevó un amigo a sacar miel una vez y a partir de ahí, pues todo lo que está junto al mismo espacio físico es una colmena. O sea, y puede ser muy grande o muy pequeña, pero es una colmena. Es como nosotros, un ser vivo, grande o pequeño, gordo o flaco, pero cada uno es. La colmena hay dos células que serían la reproductora, el macho, o sea, los zánganos, y la reina, que son las que se encargan de la reproducción, y luego están las obreras, que serían hembras estériles, de alguna manera, son las que trabajan. Tenemos pues jeroglifos y pinturas hechas por los egipcios que explican lo que era la apicultura, el concepto de la apicultura de esa época, pero curiosamente en España nos podemos ir muchísimo más atrás para establecer una relación. En la Cueva de la Araña de Valencia, de un pueblo que se llama Bicorb, existe una pintura rupestre de una mujer subiendo a un árbol con un panal de abejas y con una cesta, abejas dibujadas a su alrededor para ir a cosechar la miel que tenía ese panal. Las abejas son súper importantes porque es un organismo polinizador, no es el único, ha adquirido una presencia importantísima en la agricultura. Determinadas zonas, por ejemplo, de grandes plantaciones de árboles frutales, no funcionarían correctamente si no hubiera presencia de abejas, se llevaran colmenas en grandes camiones, etc. Entonces, la abeja tiene un papel económico muy importante y ecológico. Por lo tanto, cuando la abeja empieza a entrar en declive, y desde hace unos años vivimos, tiene muchos nombres, pero uno de ellos es el síndrome del colapso de las colmenas, por ejemplo. Cuando empiezan a entrar en declive y te encuentras que colmenas enteras de 40, 50, 60.000 individuos mueren, pues eso es un problema económico y es un problema medioambiental muy grave. Las abejas están en una situación de declive, porque hay que diferenciar a las abejas apis melíferas, lo que son las abejas de la miel, que son pocas especies, por ejemplo en España son el 5% de las especies totales de abejas, y las apis melíferas, las abejas de la miel, no pueden estar en extinción porque son ganadería. Nosotros controlamos su población, las medicamos y sabemos reproducirlas. El problema cuando hablamos de abejas, que son 22.000 especies distintas, es que nadie las cuenta a las otras. Abejorros, abejas solitarias. Hay unos datos de una universidad inglesa que ha hecho una evaluación en 15 años y da una cifra escandalosa y terrible. 25% de especies extinguidas de abejas que no son las abejas de la miel. Las razones de esto son muy variadas y hay muchos estudios, muchas hipótesis. Se ha pensado que podían ser muchas cosas, pero finalmente la hipótesis que está, digamos, ganando es la hipótesis multifactorial, es una suma de cosas. La presencia de venenos utilizados en la agricultura. Pero si además están dentro del cóctel de otras cosas, como pueden ser, por ejemplo, la presencia de pólenes transgénicos, es altamente probable que esté también dañando a las abejas y forme parte de ese cóctel tóxico para estos animalitos. Y luego existen otros factores, por ejemplo, el cambio climático con la pérdida de frecuencia de precipitaciones, es decir, el hecho de que no llueve y no hay agua, hace que las abejas tienen sed y no se pueden desarrollar igual, incluso llegan a morir. Las abejas tienen además otros peligros que tienen que ver con la naturaleza, por ejemplo, la vespa velutina, o tienen ciertas plagas como, por ejemplo, un ácaro que se llama la varroa. Y estos son elementos naturales, obviamente, que aunque el ser humano no existiera, estarían ahí. Por lo tanto, el cambio climático, la generación de energía, el transporte, los coches, la agricultura industrial matan a las abejas. Solamente salvaremos a las abejas que nos pueden garantizar la alimentación del futuro si cambiamos de modelo hacia un modelo de agricultura ecológica, sin tóxicos, y si reducimos el efecto del cambio climático, es decir, reducimos nuestro uso del transporte, de generación eléctrica, etc. Por lo tanto, solamente un cambio sistémico de la civilización humana conseguirá salvar a las abejas. La principal enfermedad que tienen las abejas, creo yo, es la varroa, un ácaro, una garrapata diminuta que le chupa la sangre, la molinfa a los adultos y a las larvas, que llegó a España concretamente en el año 85, o sea, hace 31 años, y bueno, eso es la principal. Pero ahora mismo hay otra enfermedad, que se llama síndrome de despoblamiento de las colmenas, en el cual las colmenas desaparecen, las abejas desaparecen de la colmena, se queda la colmena vacía y no sabemos exactamente las causas que son. Parece que la varroa está detrás de ellos, pero también están los tratamientos fitosanitarios en el campo, la agricultura, está el cambio climático probablemente, la modificación del medio,
Varroa, el ácaro este que le chupa la sangre, es fruto de la globalización de los humanos. Es un parásito que llegó de otra abeja melífera de Asia. Ahora hace como 12 años o así ha llegado a Francia otro parásito nuevo, que es la avispa asiática esta, que mata abejas, claro, es una avispa que caza insectos, bueno, entonces fundamentalmente abejas, ¿no? No hay una relación directa entre que se mueran las abejas, como se atribuye a Stein, que es falso, la frase de si se murieran las abejas al ser humano le quedan 4 años. Eso es mentira, Stein no lo dijo. Fue una manifestación de apicultores belgas que utilizaron un eslogan similar hace bastantes años. El ser humano se alimenta básicamente de arroz, maíz y de cereales, como el trigo. Ninguna de esas plantas son polinizables y eso es la mayor parte del sustento de la dieta de los seres humanos, no de los sitios civilizados, que tenemos una alimentación muy variada, pero sí de un alto porcentaje de la población del mundo. Y ahora, pues al apicultor, aquí en España, que tiene 2,5 millones de colmenas censadas, es el que más tiene de toda la Comunidad Económica Europea, se mueren más del 30% de promedio, o sea, unas 750.000 colmenas al año. Además de eso, no solamente está en la disminución de las colmenas, sino, o sea, del número de colmenas, sino de individuos en cada colmena. Se nota un bajón muy grande en los últimos años de individuos, con lo cual se produce mucho menos, polinizan mucho menos, problemas. Hay que decir evidentemente que si no hubiera plantas de cobertura, que son controles biológicos, las plagas arrasarían con el maíz, con los cereales y con el arroz. Tampoco tendrían nutrientes en el suelo por los sistemas de rotación. Pero esta frase de al ser humano le quedarían 4 años si desaparecen las abejas, habría que corregirla por al ser humano le quedarían 4 años si desaparecen los polinizadores y esto causa un grave problema en el ecosistema general. Todo tiene un equilibrio, tiene que haber depredación, tiene que haber alguien que nutre el suelo y si desajustamos esto, al final cae todo el sistema de alimentación y la seguridad alimentaria, de la que dependen 7.000 millones ahora, 10.000 millones en el 2050 de seres humanos, tiene un punto clave en los polinizadores. En los polinizadores en el mundo de la tierra, en el mundo del mar en el plancton. Sin plancton y sin polinizadores, la seguridad alimentaria del ser humano cae. Esta abeja, la abeja melífera, la apis melífera, están afectadas en todo el mundo. Únicamente, por ejemplo, para mí, la principal enfermedad que tienen, que es el ácaro este, que le chupa la hemolinfa, y el único lugar del mundo donde no está presente ahora mismo es en Australia. El resto todo el mundo lo tiene. O sea, en todo el mundo hay problemas con las abejas. Las horquillas han vivido siempre en troncos huecos, ¿no? En sitios naturales, ¿no? Bien. Sabes que las abejas son insectos y por lo tanto tienen la sangre fría, ¿no? Entonces han vivido siempre en troncos huecos. El apicultor lo que hace es aprovechar ese tipo distinto. Entonces les ofrece una caja, un sitio, un receptáculo que les gusta y ya se aceptan sin ningún problema. ¿Sabes? Es por eso. Esta abeja le llaman la abeja doméstica. Doméstica entre muchísimas comillas, claro, porque las abejas no conocen a nadie, Estos son larvas, y aquí todo esto está lleno de larvas. Estas son ya más maduras y estas son más jóvenes y luego por aquí huevos, aquí todo alrededor. Estaba bailando, haciendo la danza del 8. Una forma de comunicación extraordinaria que tienen las abejas. Con respecto al sol, trazan un ángulo y le dice el lugar, dirección exacta en la que está el alimento que ella trae. El néctar, el polen, el bóleo. Una colmena es un superorganismo que está compuesto de miles de individuos, pero que se comporta como un solo ser, como una unidad biológica. Entonces, en la colmena es muy curioso porque es una de las sociedades más complejas que ha hecho la vida en la Tierra y no hay jefes, aunque el nombre de reina suena como que si dirigiera o mandara o gobernara de alguna manera, es en absoluto, ¿no? Ahí las que realmente organizan, porque tampoco mandan, son las obreras. Son la inmensa mayoría y son las que manejan la información. O sea, ellas manejan los datos de todo lo que entra y sale, cómo está el tiempo, la temperatura y todo lo demás. Ellas manejan la información y son las que toman las decisiones dentro de la colmena, claro, pero no hay jefes. A través de la evolución de la abeja, la colmena ha acabado siendo uno de los organismos sociales más complejos. De hecho, una abeja sola, ni 10 abejas solas, ni 100 abejas solas, ni 1000 abejas solas son un ser vivo, porque no son capaces de reproducirse, porque no sobrevivirían ni siquiera una noche. Las abejas han construido a base de la evolución un modelo en el que tiene que existir una reina, o la posibilidad de tener una reina, tiene que haber obreras en 7 espacios de trabajo distintos en sus edades y tiene que haber un equilibrio en esas edades, tiene que haber gente que nutre a las larvas, gente que limpia para que no haya enfermedades, gente que construye la cera o la repara,
gente que hace el aprovisionamiento y las abejas más maduras, las más mayores, que van a salir a trabajar al campo. En realidad, en el superorganismo, la reina y los zánganos son las células reproductoras, y luego, o el órgano reproductor. Y las obreras son las que trabajan, las que hacen todos los oficios que con la colmena, que hay muchos oficios. Y dentro de eso, las obreras pasan por diferentes fases de su vida, se van especializando según la edad que tienen y la necesidad de la colmena. Bueno, la reina es la madre, o sea, el nombre de reina es inapropiado, en realidad es una transmisora de genes. Lo único que hace es poner huevos y no sabe nada más, ni dirige nada, ni sabe lo que pasa en la colmena. Bueno, en realidad, en la colmena nadie sabe lo que pasa, o sea, nadie es consciente, no hay ningún individuo que sea consciente de lo que pasa. Se comunican fundamentalmente con feromonas y entonces la información va de abajo arriba y cada una hace lo que vea la de al lado hacer. Las pecoreadoras son las que traen el néctar, el polen, el agua, el propóleo dentro de la colmena. Esas son las que morirán. En la colmena no se derrocha energía inútilmente, no salen las 80.000 alegremente a buscar por ahí, porque podría no haber nada, ¿verdad? Gastarían mucha energía a cambio de nada. Para eso mandan exploradoras que vienen y traen y comunican al resto y hacen un 8, una danza del 8 que las otras abejas de la colmena reciben esa información, ¿no? Por cierto, decir que una abeja obrera, vive 800 kilómetros. No vive 40 días ni 3 meses, porque depende del clima y depende de cuánto se esfuerza por trabajar. Las abejas tardan en desarrollarse como insecto adulto 21 días, las abejas obreras. Trabajan dentro de la colmena sin saber que saben volar y sin saber que existe un sol y seres humanos que van vestidos de camuflaje de blanco. Trabajan 21 días dentro y harán 800 kilómetros fuera. Si es primavera, eso significa que en 22, 23 días, 21, mueren de cansancio. Es decir, que viven 21 hasta que son insectos, 21 trabajando dentro y, por resumir, 21 días trabajando fuera. Pero si es invierno, ese trabajo de fuera no se puede hacer, no hay mucha floración, no hay mucho que hacer, hace mucho frío, hace mucho viento, vivirán 4 meses. Las abejas no apuestan toda una carta, las abejas preparan entre 8, 10, 16 posibles candidatas de reinas. Únicamente abandonan la colonia para fundar nuevas colonias, si no abandonan la colonia, a fundar nuevas colonias. O el último esquema es enjambrar. ¿Qué significa la enjambrazón o enjambrar? Que el cálculo de expectativa que hace una colmena, cualquiera de estas cajas, es: ocupamos un habitáculo determinado. La expectativa del clima a 1 mes, 2 meses es buena. La expectativa de presencia de alimento es buena. Somos mucha gente. Aquí algo no va a funcionar bien. De manera que la abeja reina, la presente, se larga con toda la población que sabe volar, porque todas vuelan, pero muchas no saben que saben volar, son las nodrizas, las que llevan días de trabajo de limpieza, de alimentar las larvas. Se va a largar para formar otra familia, los González, y deja una hija, Reina González, que se hace cargo de la caja donde ella estaba. Eso es el proceso de enjambrazón. Las abejas no solo hacen miel, Sabes que la miel la hacen a partir del néctar de las flores. La miel tiene toda la diversidad floral que hay en esta comarca, casi todo es cantueso, tomillo y romero, entonces hay que poner 1000 flores, cuando no predomina un 50% un néctar, y eso es indicativo de que es una zona natural, no es una zona transformada por el hombre y suele pues tener más propiedades que las monoflorales, aunque también tenemos monoflorales, pero para eso ya tienes que trasladar las colmenas a otras zonas, de castaño, miel de encina, por ejemplo, que es una miel de bosque, miel de romero, miel de tomillos, siempre que predomine más de un 50% en algunos casos ese tipo de néctar. Entonces, nosotros la nuestra es multifloral y luego hay otras ya monoflorales. El polen es fundamental, de hecho está considerado el alimento más completo que existe en la naturaleza. Es un alimento que se recoge en una trampa que se pone en las puertas de las colmenas y ni siquiera entra dentro de la colmena. Tiene propiedades porque es un complejo de vitaminas, todas las vitaminas B, A, C, D, calcio, fósforo, potasio, hierro. Se usa para estrés, ansiedad. Luego está la jalea real, que es un poco más completa, pero ya es una elaboración. El polen es un producto natural, la jalea es una elaboración que las abejas
realizan a partir de consumir mucho polen. Bueno, lo que la gente conoce, ¿no? Sobre todo lo que es la miel de la abeja, que bueno, podemos encontrar desde en herbolarios, grandes superficies, infinidad de variedades, ¿sí? de sabores. Luego también está el propóleo, la jalea real. Principalmente, ¿qué es lo que tienen? Bueno, sabemos que vienen de las abejas, por tanto es un tipo de edulcorante natural. Por supuesto que aporta calorías. ¿Cómo está compuesta? Principalmente son hidratos de carbono, ¿sí? Más del 80% sobre todo de la miel son hidratos de carbono, como por ejemplo fructosa, glucosa, y de otros también, por ejemplo también de sacarosa. ¿Qué otras cosas tiene? Por ejemplo vitaminas de tipo B, que también son muy buenas. Y claro, la gente dice, ¿tiene grasas? No. Por ejemplo, personas peques no podrían tomarla, por lo menos tiene que tener 2 añitos para arriba. Luego las personas que puedan tener diabetes tienen que tener cuidado, eso tienen que verlo con el endocrino porque va a depender el tipo de diabetes, qué alimentos consumen. Y luego si la persona tiene lo que es hipertrigliceridemia, que también ahí habría que controlar el consumo de la miel. Bueno, con el tema del polen hay que tener cuidado, sobre todo los alérgicos, porque si son alérgicos al polen, bueno, luego también a través del alimento lo pueden tener. Básicamente los nutrientes son los mismos, en algunos, por ejemplo en la jalea real se puede potenciar más otras vitaminas, por ejemplo la vitamina C, que se suele recomendar, va muy bien para endulzar sobre todo infusiones, postres. Suele conservar, sobre todo si compramos los ecológicos o los naturales, conservan bastante los nutrientes, sobre todo las vitaminas, porque por ejemplo en el tema de la sacarosa del azúcar, al refinarse se pierde todo esto, en cambio en la miel, y más si las compramos en lugares artesanales, pues vamos a conservar todos estos nutrientes. Luego hay otro producto que es fundamental, ha sido a nivel humano, que es la cera. Son los únicos seres de este planeta que saben hacer cera y se ha utilizado, pues, aparte de la iluminación, fundamental hasta que se descubrió la eléctrica, ¿no? Pues incluso pues, para técnicas de cera fundida, que aún se usan, ¿no? de escultura, ¿no? Se utiliza para dar muebles, es un conservador muy bueno para la madera y es la base de todas las cremas que se hacen, jabones, y eso es muy hidratante, y en vez de usar glicerinas es un producto absolutamente natural para poder disolverlo luego con esencias, ¿no? Entonces, como veis, no solamente la miel se consume, o el polen, ni la jalea, e incluso el propóleo, sino que también se hace cosmética con ello. Y las abejas de la miel tienen el protagonismo porque participan de la economía. Participan de la economía de la generación de ceras, con la que se envuelven los mejores quesos, los quesos más caros. Participan en la preparación de mieles, de propóleos, que se utilizan pues, para muchos medicamentos. El veneno, componentes del veneno de la abeja, están en algunos de los productos farmacéuticos más caros que existen en el mercado, de grandes laboratorios. Es decir, que las abejas generan economía. E incluso se pueden buscar otro tipo de economías alternativas en torno a pues, por ejemplo, la acupuntura con abejas o, por ejemplo, a usos de determinados productos en terapias de relajación, etc. Yo entré en contacto con casualidad con las abejas, luego después también, pues, bueno, como uno tiene que hacer algo en la vida, ¿no? Y tiene uno que comer también, y tiene hijos, pues había que hacer algo. Y yo, aparte de las colmenas, enseguida se me ocurrió pues, que podía organizar charlitas para niños o para adultos en colegios e institutos. Y entonces organicé unas diapositivas, tal, y empecé a partir de ahí. Fui a varias ciudades, a varios lugares, colegios, y luego ya un día se me ocurrió hacer lo del aula museo. Y bueno, poquito a poco, durante 40 años, pues hemos conseguido montar. El aula ya va a hacer 20 años que está abierto. Aquí la gente se sorprende mucho cuando entra en esta habitación y encuentra las abejas, claro, es sorprendente, ¿no? Porque es una cosa que aquí en Europa pues, es muy difícil de observar, ¿no? Pero luego se sorprenden más cuando yo les cuento cómo viven las abejas y cómo son las abejas. Eso es la verdadera sorpresa. Nosotros ponemos abejas, en este pueblo no había abejas y trajimos 3 millones de abejas. En el Parque Natural del Río Dulce, cerca de Sigüenza, hemos puesto hace 2 semanas 1 millón de abejas y formamos apicultores. Hemos formado el año pasado 350, en lo que llevamos de mes, o sea de año, perdón, desde febrero hasta junio hemos formado unos 200, porque lo que estamos haciendo en Ecocolmena es polinizar apicultores. Nosotros polinizamos apicultores para que ellos se reproduzcan y cada uno en su ecosistema
En Gerona vienen de Italia, vienen de Cádiz, vienen de Galicia, vienen de toda España. Cada uno en su ecosistema incorpore nuevas abejas. Pues he hecho este curso de apicultura con Ecocolmena porque me interesan desde siempre mucho las abejas. Yo soy ingeniero agrónomo y tenía un cierto déficit en ese área de conocimiento. La apicultura es algo que me interesa, pero que necesitaba familiarizarme con ello. Y pretendía a través de este curso darme la posibilidad eventual en un momento dado de poner abejas como actividad complementaria a lo mejor de alguna actividad rural, porque estoy planteándome a lo mejor un cambio de modelo, del modelo urbano al rural, y la abeja es un buen complemento, pero hemos aprendido los aspectos biológicos, cómo funciona el individuo, ese organismo muy complejo que es la colmena, sus diferentes componentes, la reproducción, etcétera, siendo capaces de diferenciar la operculación, es decir, el cierre de una celda donde hay individuos que van a nacer, que son hembras o que son machos, los zánganos, o donde, por ejemplo, hay reservas de polen o reservas de miel. Ecocolmena es una red que está en toda España y está en Latinoamérica. Pues esta Ecocolmena La Alcarria tenemos 120, 140 colmenas, no nos pasamos de ahí porque nos dedicamos a la divulgación, a sensibilizar a la gente, a recibir madrinas, padrinos. La producción de la miel nos interesa mucho, así que nuestras abejas no están muy estresadas y seguimos una regla que es muy buena para los apicultores. Si llueve, no trabajamos; si ha llovido hace poco, tampoco trabajamos; si hace frío, tampoco trabajamos; si hace demasiado sol, tampoco trabajamos. No quiere decir que la apicultura sea un chollo, ¿no? No es como otra ganadería que hay que estar todo el día dándoles de comer. Estas ya saben comer por sí mismas. Hacemos un trabajo de calidad y empleamos el tiempo en otras cosas, en conectar con el consumidor, en educar a la gente en los colegios, en hacer otro tipo de labores. Apadrinar una colmena, ¿qué es? Pues que a este pueblo que se llama Escopete, que tiene 22 habitantes, vienen 300 personas cada año. Vienen a ver sus colmenas. En esas colmenas hay unas tablitas con el nombre que cada uno elige. Esa colmena es de una madrina, es de un padrino, es de una familia, con niños o sin niños, y vienen aquí a verlas, van a ver sus abejas, cómo están, y se llevan como recompensa una parte de la cosecha de miel. Es algo que tiene que ver con la agricultura de responsabilidad compartida. Consumidor y productor conectan y comparten riesgos y beneficios. El proyecto es sobre todo concienciar, acercar al consumidor, que vengan un sábado de un día de buen tiempo hasta un pueblo no lejano. Por eso Ecocolmena tiene apicultores y cada vez más, y queremos más, porque los queremos cerca del consumidor. Yo no quiero que venga una persona de Barcelona hasta aquí, hasta La Alcarria. Yo no quiero que vengan como han venido de Mallorca hasta La Alcarria. Quiero que en Mallorca haya un apicultor, quiero que en Cataluña haya un apicultor, como lo hay, y que en un sitio cercano donde ellos residen, donde reside el consumidor, pueda conocer al apicultor. Las abejas me han enseñado muchísimas cosas, me han enseñado a vivir, a comprenderme a mí, a comprender y a interpretar el mundo, a saber lo que es este mundo. Y amar la naturaleza, claro. Tenemos una enorme biodiversidad que salvar y que las abejas son nuestros aliados para proteger a la biodiversidad. Que salvando a las abejas salvaremos nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad e iremos hacia un modelo de vida mucho más sano. Sin las abejas, el mundo sería un lugar sin diversidad de alimentos y a largo plazo sin seguridad alimentaria. Sin ellas no podríamos conseguir el mayor objetivo de la FAO, acabar con el hambre en el mundo. Lo hemos visto en el reportaje, no nos damos cuenta de la importancia de las abejas para la biodiversidad. Hoy vamos a conocer esta importancia de la mano de la profesora de Sanidad Animal, Arantzazu Meana, en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, Arantzazu. Muchas gracias. Y de la mano del responsable de Agricultura de Greenpeace España, Luis Ferreirín. Bienvenido. Un placer estar aquí. Bueno, yo me veo obligada a hacer la pregunta que marcará el grueso de este programa, y es ¿cuál es la importancia de las abejas tanto para la agricultura como para el ecosistema? Las abejas y otros polinizadores son fundamentales para el equilibrio ecológico del planeta. La vida tal como la conocemos no sería la misma sin abejas. Podemos pensar, por ejemplo, que cerca del 90% de las plantas silvestres con flor depende, en mayor o menor medida, precisamente de estos pequeños insectos que hacen una labor tan fundamental. Y también en la agricultura, nuestra seguridad alimentaria, cerca del 75% de los cultivos depende en mayor o menor medida también de la polinización realizada por los animales y muy en particular la realizada por los insectos y en particular por las abejas, que son el mayor conjunto.
Por ejemplo, cuando hoy ahora mismo en verano comemos una manzana, una raja de sandía, una raja de melón, no nos damos cuenta que detrás de ese pequeño fruto están precisamente estos insectos. Son ellos que los hacen posibles en primera instancia. Es decir, ¿qué supone un cambio en la población de las abejas o qué supondría para el ecosistema y para la agricultura? Pues sería un cambio muy radical, sería cambiar totalmente la vida tal como la conocemos. Precisamente son un elo fundamental en la vida como la conocemos y los ecosistemas no funcionarían de la misma forma. Basta pensar que ellas hacen una labor fundamental, que es un servicio que es la polinización, pero también las plantas que polinizan desarrollan un servicio fundamental para el planeta, ¿no? Por otro lado, en nuestra alimentación sería una pérdida de diversidad muy grande, ya no solo de diversidad, pero también de calidad, porque muchos frutos, su calidad depende de una buena polinización. Por lo tanto, nos veríamos con un mundo totalmente gris, de otro color, distinto, mucho más aburrido, y también nuestros platos, nuestra alimentación sería totalmente distinta. Arantzazu, como veterinaria y profesora de sanidad animal, ¿cuál es la influencia de las abejas en el ecosistema? Bueno, yo quería puntualizar también todo lo que ha dicho Luis y además aportar que históricamente sin la presencia de estos insectos no hubiéramos tenido ni plantas con flor. Ya en el Cretácico se desarrollaron en paralelo los insectos con estas plantas de flor que se fueron adaptando unos a otros y yo creo que es lo que ha hecho la mayor riqueza de este planeta en el que vivimos. Y comentarte la importancia, pues es básica, sí, tal y como lo ha dicho con los datos que ha aportado, sin los insectos la mayoría de estas flores, de estas plantas con flor, que al fin y al cabo lo que vamos a obtener son frutos para comer nosotros, no podría ser polinizado. Arantzazu, me llama la atención en especial tu especialización profesional, ¿no? Eres veterinaria de abejas, eres profesora de sanidad animal. Me gustaría conocer a fondo tu labor. Bueno, antes de nada me gustaría aclarar algo. Hay muchísimos polinizadores, todos conocemos las mariposas, los grillos, los escarabajos, los distintos insectos voladores y sobre todo las abejas, que por determinadas características son los mejores polinizadores. Pero de las 20.000 especies de abejas que hay, muchas son solitarias, es decir, ponen los huevos en el campo y nadie los cuida, no atienden a la cría, y hay otros que son eusociales, pues las hormigas, lo conocemos todos, las abejas, la nuestra, lo conocemos todos. Yo me dedico solo a una de ellas, Apis mellifera, que es la única especie de abeja que el hombre ha domesticado para poder trabajar con ella en unos recipientes que llamamos colmenas y que tenemos que como veterinarios atender a la sanidad y al bienestar de los animales que están ahí dentro. Entonces yo puedo hablar tan solo de Apis mellifera, que es mi especialidad y la que enseño en la universidad para aprender las enfermedades, cómo diagnosticarlas, cómo tratarlas y sobre todo cómo controlar los efectos devastadores que pueden tener en ellas. Control de plagas y demás, ¿no? Antes has mencionado que las abejas son las mejores polinizadoras, porque ¿cuáles son esas características? Pues la abeja tiene como objetivo fundamental obtener néctar y polen para almacenarlo, para dar de comer a su siguiente generación y poder mantenerla durante todo el año. Entonces, tienen distintas fases vitales, unas dentro de la colmena con distintas tareas y otra fase final, justo antes de morir, que depende del tiempo. En verano viven menos, unos 10, 20 días, en invierno pueden vivir más tiempo, en el cual lo único que tienen que salir es a pecorear, a salir a por néctar, que para ello liban en estas plantas adaptadas para ellas y lo meten en un buche, que se llama el buche melario, y con ello vuelan de regreso, y el polen, que el polen generalmente estas plantas han adaptado para volcarlo encima de su superficie y ellas se cepillan y se cepillan y se cepillan y lo van metiendo en unas bolsitas que tienen en la tercera par de patas para poder regresar volando y que, claro, el polen no desaparezca al volar. Entonces, cuando ellas llegan a la colmena, entregan el néctar y el polen a las trabajadoras de interior, que empiezan a preparar la transformación de néctar a miel y el almacenaje del polen, lo que se llama el pan de polen, que es el alimento
para las crías y para ellas en invierno fundamentalmente. Muy bien. Luis, paso contigo porque también me despierta muchísima curiosidad. Eres el responsable de la agricultura en Greenpeace España. Me gustaría conocer tu labor, tu día a día. Bueno, son muchas las tareas y lo principal que hacemos desde Greenpeace es una parte de investigación para conocer los problemas que afectan nuestro planeta, en mi ámbito, en el ámbito de la agricultura precisamente, y por otro lado denunciar precisamente lo que está ocurriendo con un modelo de agricultura predominante, que es el modelo de agricultura industrial, que está provocando grandes problemas al planeta y a la biodiversidad tal como la conocemos, y después está también la parte de soluciones, trabajar precisamente para conseguir poner en marcha aquellas soluciones que nosotros y también una gran parte de la comunidad científica considera que es el futuro de la agricultura. En este caso nosotros defendemos precisamente un modelo de agricultura basado en la agricultura ecológica, que es aquello que es el único respetuoso con el medio ambiente y con nuestra propia salud. Vamos a hacer hincapié de la influencia de las abejas en el equilibrio del ecosistema, tal y como lo veíamos en el reportaje. Las abejas son importantísimas y todos sabemos que producen miel, es riquísima, ¿verdad? Además lo producen, hay poquitas especies melíferas, 9 especies se conocen de abejas melíferas, pero lo más importante que hacen es la polinización, el trabajo que hacen en la naturaleza polinizando, ¿verdad? Fecundando las plantas, haciendo que produzcan frutos, semillas y que existan, ¿no? Entonces, es la labor más importante. Se considera que más de 1/3 de la producción mundial de alimentos se hace a través de la polinización de las abejas, o sea, que son importantes en la tierra, ¿bien? Pero además hacen otro trabajo importantísimo también, porque son grandes constructoras de paisaje. Ellas procuran, con la polinización, que haya plantas, que haya flores, que las semillas se esparzan, están contribuyendo a la biodiversidad del planeta de una manera extraordinaria, como lo hacen en otra especie, claro es. Después de esos datos, me gustaría que viéramos bien la distribución. ¿En qué países se está perdiendo población de abejas y cuáles están siendo los más afectados? Bueno, hay unos datos muy recientes, precisamente desde febrero, que han sido lanzados por el panel intergubernamental para el estudio de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos de la FAO. Es precisamente el primer informe que realizan este panel y se ha dedicado a la polinización, a los insectos polinizadores, precisamente por la gran importancia que tiene, que hemos visto anteriormente. Precisamente ese informe arroja unos datos bastante alarmantes. Nos dice que más del 40% de los polinizadores invertebrados, y en particular abejas y mariposas, están en peligro de extinción, o sea que están a un punto de desaparecer de nuestro planeta. Por otro lado, también nos advierten que no solo esos polinizadores, sino también los polinizadores vertebrados, porque muchas veces pensamos que los polinizadores son especialmente insectos, y es así, pero hay muchos otros, murciélagos, aves, incluso reptiles que hacen la polinización. Y esos datos también son alarmantes. Cerca del 16,5% a nivel global están en peligro de extinción. Por lo tanto, son cifras que nos hacen pensar y, sobre todo, actuar con urgencia, ¿no? Porque no podemos mantener este ratio de pérdida de estos seres tan importantes. ¿Y qué países son los más afectados por estas cifras? Bueno, es complicado porque justamente sigue habiendo mucha falta de datos, pero por ejemplo para Europa hay una serie de datos. Cuando antes decíamos que están las abejas melíferas, que son una parte de ese gran conjunto de biodiversidad que ya son las abejas, más de 20.000 especies, como mencionaba, y a veces nos olvidamos que ya solo por ellas son una gran parte de biodiversidad, y precisamente nos indica que las abejas melíferas en las últimas 2 décadas, según los estudios que existen, se han perdido cerca de 25% de las colonias en Europa. Hay estudios más recientes que no son muy, bajo mi punto de vista, no son muy concluyentes porque se llevaron a cabo durante muy poco tiempo y no a nivel de Europa, a nivel global, y hablan, por ejemplo, de cerca de un 17,5% de pérdida anual de abejas melíferas. Pero hay otros datos precisamente de los polinizadores silvestres que son más alarmantes. Por ejemplo, en Europa existen cerca de 68 especies de abejorros, y según los últimos informes, el 46% de estas especies están en declive sus poblaciones. Y más alarmante, el 24% están en peligro de extinción. Esto para Europa. A nivel global es más difícil conocer la situación, pero por ejemplo para Estados Unidos, donde sí se hace una monitorización muy importante de las abejas melíferas, sabemos
que en los últimos años las cifras de mortandades son muy elevadas. Cerca del 44% entre 2014 y 2015, las últimas cifras que se han publicado, pero incluso en algunos estados se acerca la mortandad al 60%, por lo tanto es bastante grave. ¿Y cuáles son las causas de esta cifra, de esta disminución de la población? Hay muchas causas y precisamente lo que siempre se ha determinado, incluso en este informe que yo he mencionado antes, es que son un conjunto de factores que están provocando estos problemas. Precisamente la pérdida y deterioro de los hábitats, la agricultura intensiva, siempre muy en atención, precisamente debido a esos monocultivos de grandes superficies, al uso masivo de plaguicidas, pero también los parásitos de enfermedades que afectan sobre todo y más a la abeja melífera, pero también el cambio climático o incluso especies invasoras. Por ejemplo, en España, desde hace muy pocos años, ha aparecido una nueva especie invasora que es la avispa asiática, y precisamente depreda sobre las abejas. Por lo tanto, son varios los factores. Voy a retomar el tema de los parásitos que afectan a poblaciones de abejas para preguntártelo a ti directamente, ¿no? Que tenemos la suerte de contar con la experta. ¿Cuáles son los parásitos que más afectan? ¿Cómo están afectando? ¿Cómo podrían afectar a poblaciones? Mira, antes de responderte me gustaría puntualizar algo. Cuando hablamos de abeja melífera estamos hablando de un animal ganadero que está al cuidado de un ganadero que se llama apicultor y que es una persona que vive en contacto con la naturaleza, está continuamente en contacto con sus animales y es el primer interesado en tenerlas bien atendidas, bien cuidadas, porque si no, no van a producir. Yo no coincido del todo con los datos que él ha aportado de colmenas, abeja melífera, porque los últimos datos de la FAO, distintos trabajos que se están publicando ahora, todos indican un aumento en el número de colmenas, pero más importante, un aumento en la producción de miel. Porque claro, un aumento en el número de colmenas por gente muy joven que se está interesando en la apicultura y que puede ser un núcleo, para que me entiendas, un ternero. Bueno, el número puede ser importante, pero realmente lo que interesa es la vaca lechera, la que está produciendo leche. Entonces, es más importante que esté en aumento la producción de miel, a que realmente, que también lo es, va aumentando poco a poco el número de colmenas. Y me gustaría aclarar algo, el apicultor es capaz de uno de estos animales que encuentre más o menos debilitado, más o menos fuerte, dividirlo en dos. O sea, hay una serie de técnicas apícolas que protegen y multiplican este tipo de ganado. ¿Cuáles son esas técnicas? Cuéntanos un poco. Pues mira, generalmente en invierno tú te vas a encontrar muy pocas abejas dentro de la caja, porque lo único que tienen que hacer es conservar a la reina viva, a esperar que las plantas empiecen a florecer, empiece a entrar néctar. En cuanto entra néctar, la reina empieza a poner huevos y se multiplica. De esa manera tú puedes pasar de una población de 10.000 abejas en invierno a 60.000 o más en verano, porque en el momento en el que la reina detecta que está entrando néctar, hace falta pecoreadoras que salgan a por ello y vuelvan. En este momento de masiva multiplicación, la caja es un espacio limitado. El apicultor puede poner unas estructuras encima para almacenar la miel. Pero las abejas en condiciones naturales, antes de que entráramos el hombre a manejarlas, vivían en oquedades, como puede ser la de un árbol, y cuando llegaba esta situación en la que había muchísimas más abejas que espacio posible, directamente enjambraban y desaparecían. Me imagino que todos habréis oído hablar, tengo un enjambre en el tejado de mi casa, o ha aparecido un montón de abejas enjambradas, que no sabes si llamar a la policía, a los bomberos o qué hacer. Pero eso es simplemente que una de estas poblaciones naturalmente se está dividiendo en dos. Entonces, como los apicultores lo saben, cuando llega este momento en el que el animal es tan grande, lo pueden coger, la mitad directamente son cuadros que se mueven y ponerlo en una caja vacía y ya tienes dos animales productivos a la vez. Genial, vamos a ver cómo se ve afectada la población de abejas. Las razones de esto son muy variadas y hay muchos estudios, muchas hipótesis.
Se ha pensado que podían ser muchas cosas, pero finalmente la hipótesis que está, digamos, ganando es la hipótesis multifactorial, es una suma de cosas. La presencia de venenos utilizados en la agricultura. Pero si además están dentro del cóctel de otras cosas, como pueden ser, por ejemplo, la presencia de pólenes transgénicos, es altamente probable que esté también dañando a las abejas y forme parte de ese cóctel tóxico para estos animalitos. Y luego existen otros factores, por ejemplo, el cambio climático con la pérdida de frecuencia de precipitaciones, es decir, el hecho de que no llueve y no hay agua, hace que las abejas tienen sed y no se pueden desarrollar igual, incluso llegan a morir. La principal enfermedad que tienen las abejas, creo yo, es la varroa, un ácaro, una garrapata diminuta que les chupa la sangre y la molinfa a los adultos y las larvas, que llegó a España concretamente en el año 85, o sea, hace 31 años, y bueno, eso es la principal. Pero ahora mismo hay otra enfermedad, que se llama síndrome de despoblamiento de las colmenas, en el cual las colmenas desaparecen, las abejas desaparecen de la colmena, se queda la colmena vacía y no sabemos exactamente las causas que son. Parece que la varroa está detrás de ellos, pero también están los tratamientos fitosanitarios en el campo, la agricultura, está el cambio climático probablemente. Arantzazu, me gustaría preguntarte cómo se controlan las plagas cuando afectan a una población de abejas y la posterior presencia en la miel de residuos que podría darse. Bueno, comentarte que plagas ha habido en las abejas están referenciadas casi desde el siglo XIX, pero realmente a cualquier apicultor le puedes preguntar que antes de la invasión de varroa destructor desde el sudeste asiático hacia el resto de los continentes, el manejo de las abejas era fácil, no requería ningún tratamiento, algunas medidas higiénicas, pues la limpieza de cuadros y demás. Desde que entró este ácaro, realmente es un ácaro que se introduce en la cría de las abejas y se va multiplicando. Por cada abeja que sale pueden salir 3 o 5 de estas garrapatas, ácaros. Entonces esto es una multiplicación exponencial. En España concretamente hay un tratamiento obligatorio en otoño financiado por el Ministerio y que está regulado en todas las comunidades autónomas y tiene que ser un veterinario el que controla ese tipo de tratamiento. ¿Por qué? Pues porque a las abejas tú no le puedes dar una píldora, ni le puedes dar una inyección, ni le puedes decir ven aquí que te voy a tratar. Simplemente hay que buscar alternativas y estas alternativas pueden provocar residuos en la miel si no se administran de una forma aceptada por la Agencia Española del Medicamento. Y ahí es donde entramos los veterinarios para que este tipo de manejos y tratamientos se hagan correctamente y no estemos ante una situación que ya apareció en otros países y que lamentablemente empezamos a tener en España, que es la mala aplicación de los tratamientos hace que estas poblaciones se hagan resistentes. Acabaremos teniendo verdaderos problemas. También existiría resistencia a medicamento, entonces en animales, en abejas en este caso. Muy bien, Luis, me gustaría preguntarte cómo se controla una plaga, siempre a nivel agrícola, te pregunto, ¿no?, para prevenir el daño a las abejas cuando controlamos una plaga que puede afectar una plantación, por ejemplo. Precisamente una cosa que hay que tener en consideración primero es que precisamente en la agricultura industrializada se hace un uso rutinario y masivo de insecticidas. Y precisamente esos insecticidas, como la propia palabra indica, están diseñados para matar insectos. Las abejas y los otros polinizadores que venimos hablando son insectos y por lo tanto o las matan o a veces las afectan de otras formas. ¿Cómo se puede hacer en la agricultura para combatir las plagas? Pues de una forma muy sencilla, precisamente incrementando la biodiversidad. Es la principal herramienta que tiene la agricultura ecológica para conseguir combatir las plagas. ¿Por qué? Porque justamente la agricultura industrial lo que hace es romper el equilibrio en los agrosistemas. Al tener esos monocultivos tan grandes o centralizar su atención en un solo único cultivo, pues precisamente perdemos esa diversidad floral, incluso a veces con el uso de otro tipo de plaguicidas, herbicidas que matan esas plantas, y al final lo que queremos es tener solo nuestro cultivo. Pues en la agricultura ecológica, cuando trabajamos con la naturaleza y no en su contra, precisamente lo que buscamos es tener ese equilibrio, una biodiversidad muy grande, donde existen precisamente los insectos beneficiosos que nos ayudan a combatir las plagas, que mantienen ese equilibrio y que por lo tanto no nos llegan a provocar un daño importante en nuestros cultivos, y también otras especies, otros animales que son también beneficiosos y nos ayudan a combatir. Por ejemplo, no hay mejor insecticida que precisamente los murciélagos, las aves insectívoras, y si tenemos ese equilibrio,
esos animales van a estar en nuestro agrosistema. Después existen otras fases. Si realmente tenemos un problema, pues hay técnicas de la agricultura ecológica que permiten controlar esas plagas para precisamente que nuestros cultivos no se vean drásticamente afectados. Muy bien, pues para seguir con la línea de producción de alimentos, vamos a ver en el reportaje cómo influye y cuál es el equilibrio de las poblaciones de abejas en la alimentación. ¿Por qué una tercera parte de los alimentos que ingiere el ser humano requieren de la polinización de insectos? Incluso hay una relación con la carne que comemos, porque uno de los mayores forrajes que se utiliza en la ganadería es la alfalfa. La alfalfa no existiría sin polinizadores. Ha adquirido una presencia importantísima en la agricultura. Determinadas zonas, por ejemplo, de grandes plantaciones de árboles frutales, no funcionarían correctamente si no hubiera presencia de abejas, se llevaran colmenas en grandes camiones, etc. Entonces, la abeja tiene un papel económico muy importante y ecológico. Hay que decir, evidentemente, que si no hubiera plantas de cobertura, que son controles biológicos, las plagas arrasarían con el maíz, con los cereales y con el arroz. Tampoco tendrían nutrientes en el suelo por los sistemas de rotación. Pero esta frase de al ser humano le quedarían 4 años si desaparecen las abejas, habría que corregirla por al ser humano le quedarían 4 años si desaparecen los polinizadores. Bueno, la importancia de las abejas en el ecosistema nos ha quedado clara. Es importante mantener el equilibrio de las poblaciones. Y ahora me gustaría preguntaros qué acciones se deben tomar para mantener este equilibrio. Bueno, a mí, antes de hablar del futuro, me gustaría hablar un poquito del pasado. ¿Por qué ha habido todo este problema con las abejas y por qué ahora todo el mundo está preocupada por ellas? Y te voy a dar mi opinión personal desde el punto de vista de la veterinaria. Todo el mundo conoce Varroa destructor. Varroa destructor entró alrededor de los años 80, pero a principio del siglo XXI hemos tenido otro patógeno asiático que también ha entrado, que se llama Nosema ceranae y que es un parásito que afecta el estómago, por así decirlo, de las abejas y les provoca un problema de digestión de alimentos y acaban muriendo. Por lo tanto, tenemos serios patógenos que están afectándonos. En España, alrededor del año 2005, que es cuando empezamos a investigarlo, hubo mortalidades masivas, verdaderamente masivas, y que poco a poco, gracias al manejo de los apicultores, administrarles alimentos más potentes, porque este parásito solo se puede tratar con un antibiótico que está totalmente prohibido en Europa, porque se almacenaría en miel, y gracias a los manejos y las técnicas y la investigación fundamentalmente estamos empezando a controlarla. Otro gran boom de pérdida de abejas no solo fue en España sino en Estados Unidos. En Estados Unidos, que fue en el 2007 cuando declararon la aparición del CCD, el Colony Collapse Disorder, esto fue la pérdida masiva de colmenas, pero hay que entender algo. En Estados Unidos las colmenas no se utilizan para obtener miel, sino para polinizar. En Estados Unidos el monocultivo que tú comentabas es el cultivo generalizado. Yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo, habéis visto a Superman volando por campos y campos y campos exactamente iguales, ahí no hay polinizador que entre. Entonces, todo agricultor norteamericano en un momento de su calendario alquila colmenas. Debido a un problema que consideramos que es sanitario, porque la muerte masiva de animales solo lo puede provocar algo muy concreto, no había colmenas para polinizar. Y fueron los agricultores norteamericanos los que realmente se asustaron porque ninguno de estos inmensos campos de almendros, de nueces, de nogales, estos inmensos monocultivos podían ser cultivados. Muchísimas gracias, Arantzazu. Te voy a pedir a ti tu reflexión y las acciones a tomar para que las poblaciones... Precisamente insistir un poco en lo que decía Arantzazu, las primeras denuncias que existieron en Europa fue de la mano de los apicultores, precisamente fue en 1994, cuando los apicultores franceses han percibido en sus colmenas que algo pasaba y precisamente lo achacaron al uso de insecticidas en la agricultura francesa. Precisamente esa es la primera medida y es la que después de casi 20 años también la que ha adoptado la Unión Europea. Precisamente hay muchos factores, como hemos visto, pero algunos los podemos parar a corto plazo. Precisamente el más inmediato es prohibir aquellos plaguicidas
que están demostradamente dañan a las abejas, que son un peligro para ellas, y por lo tanto los debemos prohibir. Eso fue precisamente el paso inicial que dio la Unión Europea. ¿Qué podemos hacer nosotros, ciudadanos de a pie? Pues la primera cosa es apoyar las iniciativas que precisamente quieren llevar estas soluciones a la práctica. Hay iniciativas en todo el mundo para proteger las abejas, en España también las que lleva a cabo Greenpeace, para salvar a las abejas y a la agricultura. Ese es un paso muy fácil que podemos entrar en la página web de cualquier una de esas organizaciones y con nuestro pequeño granito de polen precisamente aportar algo muy grande. Pues nos quedamos con eso, intentaremos aportar nuestro pequeño granito de polen, como bien has dicho. Quería dar las gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy, gracias por estar con nosotros. En Reporter 21 siempre queremos mandar un mensaje, y es que todos juntos podemos ayudarnos entre nosotros para mejorar el mundo. Nos vemos la próxima semana, no lo olviden.